Fue una época de enormes demostraciones públicas y oscuras segundas intenciones. Esta es la historia de cómo murió la República Romana y nació el Imperio Romano. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores conjurados, sus amigos. La noticia del asesinato del César produjo un caos en las calles de Roma. Los asesinos salieron del edificio del Senado gritando ¡Libertad! Pero los seguidores del César estaban furiosos con el asesinato. Marco Antonio, el suplente del César para la época, hizo una emotiva súplica ante el pueblo romano para que honraran al líder caído con funerales públicos. Luego de su muerte, Julio César se convirtió en un ícono para los romanos, a pesar de sus detractores. Se erigieron templos en su nombre, por lo que él permaneció como sacerdote supremo o Pontif Maximus. Incluso fue considerado por algunos como un dios. César ayudó a romanizar el mundo, pero también dejó una gran agitación dentro de la República Romana. La confusión que dejó en el Senado trajo como consecuencia una especie de letargo en el gobierno. También existía el problema de la creciente población romana. La República necesitaba desesperadamente un nuevo líder. En medio del caos que siguió al asesinato de Julio César en el 44 a.C., toda Roma estaba ansiosa por encontrar al que sería su sucesor. Cleopatra había dado a luz el único hijo del César, Cesarión. Marco Antonio, el suplente del César, se preparaba para tomar posesión del cargo. Pero aún después de muerto, César había dejado su huella en la política de Roma. De manera póstuma, había adoptado al nieto de su hermana, el desconocido de 19 años, Cayo Octavio, quien se convertiría en heredero de la Roma del César. Octavio, mejor conocido como Octaviano, era un adolescente consentido, físicamente débil, que no tenía la experiencia para ser jefe del gobierno romano. Tuvo que enfrentar la oposición inmediata de Marco Antonio, un valiente comandante militar que había probado su lealtad al César en algunas batallas cruciales. Sin embargo, Antonio tenía también un lado imprudente. Octaviano un día utilizaría este comportamiento irregular de Marco Antonio para su propio beneficio. El adolescente era ambicioso y astuto. Comprendió que necesitaba hacer una alianza con Marco Antonio para así obtener todo el poder sobre el imperio. Octaviano planeó su futuro. Creó entonces el segundo triunvirato de Roma, junto con Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quien había sido gobernador de una provincia. Lépido pronto desaparecería de la coalición tripartita, lo que permitió que Octaviano y Antonio se dividieran el imperio. Octaviano se hizo cargo de las provincias de Occidente, que incluían España, Italia y las Galias. Marco Antonio se convirtió en comandante de las provincias orientales de África del Norte y Egipto. Siguiendo los pasos de César, Antonio finalmente formó una alianza con la reina egipcia Cleopatra. Cleopatra ya no lamentaba la pérdida de Julio César. La reina egipcia se enamoró locamente del ambicioso Marco Antonio. Marco Antonio esperaba que su matrimonio con Octavia demostraría su fidelidad hacia Octaviano. Pero finalmente Antonio abandonó a su esposa y regresó a Alejandría para sellar un pacto político con Cleopatra. Los dos amantes planeaban deshacerse del joven Octaviano y gobernar juntos el mundo occidental. Sin embargo, esta alianza le dio a Octaviano la oportunidad que había estado buscando. Octaviano comenzó a divulgar una despiadada campaña propagandística. Le dijo al pueblo romano que Cleopatra había hechizado a Antonio, que los dos amantes pasaban el tiempo en derrochadoras orgías y que Antonio estaba planeando otorgarle a ella la mitad del imperio romano. La campaña de Octaviano surtió efecto. Los ciudadanos romanos apoyaron la decisión de Octaviano de declarar la guerra a Antonio y Cleopatra. En la batalla de Accio, en el 31 a.C., las fuerzas militares de Octaviano derrotaron a los navíos de Antonio y Cleopatra en el mar Mediterráneo.
Los amantes lograron escapar ilesos de la batalla naval y se replegaron a Egipto. Se convirtió en el primer emperador y absoluto gobernante de la nación más poderosa que conoció el mundo antiguo. Al mismo tiempo, la cautela que hacía de él un político excelente le llevó a preservar todas las instituciones de la República. Él mismo solía decir que la diferencia entre los otros senadores y su autoridad se debía a que él solamente era el primer ciudadano. Octavio sabía que tras un período de guerras tan extenso, Roma necesitaba una paz duradera. El emperador dictó las reglas más severas para los esclavos más obstinados. Además, organizaba celebraciones por todo lo alto para 200.000 plebeyos. Los plebeyos disfrutaban peleas de gladiadores mientras degustaban el pan que corría a cargo del emperador. En una ocasión, mientras el emperador paseaba en su carreta, un rayo cayó a su lado y mató a uno de los esclavos que sujetaban las antorchas. Octavio Augusto no sufrió ningún daño, y agradecido por haber conservado su vida, mandó construir un templo en honor a Júpiter, dios de los rayos, en el lugar exacto donde había tenido lugar el suceso. Además de numerosos templos, construyó teatros, termas y 9 grandes acueductos, un sistema para proporcionar agua a los ciudadanos. Para proteger a la ciudad de los fuegos fortuitos, Octavio ordenó establecer vigilancia nocturna y para evitar las inundaciones, ordenó ensanchar el lecho del río Tíber. Además, por orden de Octavio, gran parte del dinero obtenido de los motines del triunvirato se utilizó para adoquinar los caminos. Octavio Augusto tuteló la trayectoria de poetas romanos como Virgilio, Horacio y Ovidio. No obstante, los poetas debían adherirse a sus normas y pagarle tributo, adorando su nombre e identificando su reinado como la época dorada de Roma. Mientras Augusto se abría camino para alcanzar la cima del poder, un muchacho llamado Ovidio llegaba a la mayoría de edad en unas circunstancias mucho menos exigentes. Ovidio y Augusto tenían unos orígenes comunes. Ambos pertenecían a la pequeña aristocracia rural. Y al igual que Augusto, la identidad y las ambiciones del joven fueron moldeadas por su exigente familia. Muy pronto, Ovidio se había hecho un nombre como el poeta supremo de los besos robados de Roma. No hay nada que los hombres puedan desear de los dioses. Nada que los dioses puedan hacer por los hombres que Augusto no hiciera por la República, el pueblo romano y el mundo entero, cuando regresó a la ciudad. Las guerras civiles habían finalizado, y también las guerras extranjeras. La furia de las armas estaba en descanso. En el año 29 a.C., cuando Augusto volvió a una Roma asolada por la guerra, la ciudad enloqueció de entusiasmo. El glorioso general juró restaurar la paz y la seguridad. Fue una promesa que mantuvo. La victoria de Augusto inició un periodo de asombrosa vitalidad cultural, de renovación religiosa y de bienestar económico que se extendió por todo el imperio. Sería conocido como la Pax Romana, la paz de Roma. Aunque, tal y como sus contemporáneos afirmaban, su vida privada no fue tan satisfactoria como su vida política. Augusto se divorció de Clodia, su primera mujer, nada más contraer matrimonio con ella. Harto de reproches debido a sus infidelidades, Octavio abandonó a su segunda esposa cuando ésta daba a luz a la primera hija de ambos. Su tercera esposa, Livia, conocida como Odiseo vestido de mujer, debido a su astucia, nunca fue víctima de los celos. De hecho, ella misma buscaba mujeres bellas para su marido. Octavio Augusto llegó a vivir más de medio siglo junto a ella. El emperador también luchó por la victoria en su vida privada con Julia, su hija más indisciplinada. Para preservar la dinastía, Octavio buscó a su hija el marido adecuado, pero Julia tuvo una aventura con uno de los hijos de Marco Antonio y quebrantó las leyes de fidelidad conyugal que su propio padre había establecido. Y en un arranque de furia, el emperador desterró a su hija de Roma para siempre. Por lo demás, Octavio demostró ser una persona muy previsora y con sentido común.
Tuvo una buena vida hasta los 77 años. Después de su muerte, el gran emperador fue puesto a la altura de los dioses. Las estructuras políticas que Octavio Augusto estableció aseguraron al Imperio de Roma 200 años de paz y de prosperidad.